Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Pérez y hago parte del equipo del Centro Artún. Soy un artista plástico, tengo una maestría en arte terapia, la cual realicé en Francia, en la Escuela de Medicina de Tours. Bueno, llevo aproximadamente 10 años trabajando en educación, tanto en Francia como aquí en Colombia, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Quiero presentarles algo y es qué es el arte terapia en la parte educativa. ¿Qué es el arte terapia? El arte terapia es la explotación del potencial artístico dirigido a un trabajo humanitario y terapéutico. En este caso vamos a hacer énfasis en el trabajo humanitario, que es la parte también, por ejemplo, de educación. En este caso, que nos corresponde a nosotros. ¿Qué sucede? Todos en la vida hemos tenido algún profesor o algún familiar o alguien que ha tenido de pronto una retroalimentación no muy positiva frente a nuestro trabajo o nuestras creaciones. ¿Qué sucede? Eso va golpeando nuestra creatividad, va golpeando y nos va haciendo que nos frustremos día a día y perdamos ese espíritu creativo y artístico que todos tenemos. En Artún, esa es la base justamente. Esa es la explotación. Esa explotación es muy importante. Todos la tenemos. Todos la logramos de alguna manera, algunos la trabajamos más y es importante. Se van a dar cuenta que en cada momento, en cada decisión que nosotros vamos a tomar, hay creatividad. Antes de explicarles cualquier actividad, cualquier taller, es importante que entendamos algo que es fundamental y es el proceso creativo. Antes de explicar el proceso creativo, quiero decirles algo importante en el arte terapia, que son dos cosas. El ritmo lo lleva a cada quien, aquí no hay presiones. Y segundo, el error, se invita al error. El error es un aprendizaje y así podemos conocernos cada vez nosotros más y con este error vamos a aprender. Si no la sabemos todas, no pues aprendemos pero de una manera muy diferente. En cambio con el error, y si reflexionamos frente a ese error, vamos a aprender. Entonces ahora sí voy a explicarles esto del proceso creativo. Es algo muy importante, lo que van a entender cómo nosotros, a través del proceso creativo, a través de entender el proceso creativo y el ritmo de cada persona, vamos a encontrar justamente este artista que todos tenemos. ¿Ven esta flecha? Todos ven que tiene un número alrededor. Esta flecha no tiene ningún número. Esta es justamente nuestra historia. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, San Andrés. Y este 1, van a ver que es el nombre más raro que voy a decir el día de hoy, y es, en pocas palabras, eso se llama accidente espaciotemporal, eso suena muy raro, pero para nosotros, en palabras coloquiales, es eso que me llama la atención, eso que vibra en mí, eso que el exterior hace que me llame la atención. Algunos casos, por ejemplo, puede ser un olor, puede ser un sabor, puede ser algo que encuentres en una vitrina. Para mí el mejor ejemplo es cuando pasas por una panadería caliente y huele a pan caliente. Eso hace que uno inmediatamente, todos vibremos y tengamos esa habilidad. El 2, chicos, es muy sencillo. Pues, ¿cómo sabemos que está oliendo? Usamos nuestros sentidos. Entonces, el 2 es nuestros sentidos. Entonces, podemos primero oler ese pan, luego lo podemos ver, luego de pronto en algunos casos puede llegar a pasar que uno está en la calle y alguien dice pan caliente e inmediatamente uno tiene esa reacción. Entonces puede llegar desde cualquier momento. El 3 es el razonamiento arcaico. ¿Qué sucede? Cuando, sigamos con el ejemplo del pan, cuando uno huele pan, uno inmediatamente el cuerpo tiene una reacción biológica, física, de adentro. Y es como, por ejemplo, cuando uno mismo, el estómago le ruge, o al mismo uno dice como, pan caliente, y de pronto la boca se llena un poquito de saliva. Ahí sucede justamente eso. En el 3 también está toda la parte defensiva del cuerpo. Por ejemplo, cuando un perro le ladra a uno brinca, pero no brinca hacia el otro lado. Eso está en el 3. El 4 ya es el razonamiento más complejo. ¿Qué sucede? Imaginémonos el cerebro como una biblioteca. Ya el cuerpo entendió que es pan caliente, entonces el cuerpo va a esa biblioteca
Revisa qué pan y hasta algunas personas pueden decir que es pan blandito. O croissant, o pan con queso. O pan de chocolate. Ya uno tiene ya tiene uno y comienza entonces está todos esos cambios a nivel cerebral. Y esto justamente hasta el 4 se llama el proceso de impresión. Cómo yo recibo toda la información de afuera. Tenemos un 5. Ahí es la fuerza física o la voluntad de movernos para realizar una acción. ¿Cuánto nos ha pasado que queremos de pronto irnos a algún lugar, al gimnasio o montar bicicleta y uno tiene la cabeza y le dice ve, pero el cuerpo le dice a uno no? Por ejemplo, ahora que comienzan los días fríos, que uno dice quiero ir, pero el frío mismo lo apacigua a uno. Entonces eso está en el 5, esa fuerza que yo necesito para moverme. Como pueden ver, hay un 5'. Ese 5' es importante que lo llamemos la contemplación. En este caso, nuestro proceso creativo simplemente llega a contemplar algo. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que ustedes van en el carro o manejando o van en el bus del colegio y alguien pone una canción que a ustedes les gusta y ustedes quieren escucharla y se deleitan sentados tranquilos escuchando esa canción, viendo ese cuadro o aprovechando una nueva serie que hayan puesto en Netflix y ustedes contemplan y se emocionan con esa serie? Eso es el 5', que es la contemplación. Pero sigamos con nuestro proceso creativo. Entonces el 5 es la voluntad de moverme. El 6, donde ustedes de pronto pueden llegar a ver, es la parte técnica, donde normalmente cualquier profesor de arte va a llegar a enseñarles a ustedes la técnica. Sin técnica uno no sabe cómo coger el lápiz, sin técnica no saben que el pincel tiene todas diferentes caras para poder pintar, sin técnica no sabemos que rojo más amarillo da naranja. Ese es el 6. El 7 es donde ya aparece la obra, ya le hemos pintado, ya hemos pasado por movernos, aprendemos la técnica y ya aparece la obra. Ya aparece la pintura, por ejemplo, en nuestro caso que hablamos de artes plásticas. Aparece ese dibujo, aparece de pronto una escultura. Entonces, si ya aparecen, el 8 ya es el tratamiento al exterior. Por ejemplo, ¿qué pasa si el músico escribe su canción, toca su canción, pero la deja para él mismo? Es importante compartir, es importante aprender y saber cómo compartir. Entonces, eso es el 8. ¿Y cómo pueden ver ahí 1'? Pues que esa obra, eso que estamos mostrando y que nos están retroalimentando, o que yo mismo me puedo también retroalimentar, me permite que se vuelva otra inspiración, otro estímulo. Entonces, como volvemos, entonces del 5 al 8 es la expresión. Entonces, cuando el participante entiende qué es y cómo él recibe, ahí viene. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado, o me ha pasado a mí como maestro, como pintor, que los estudiantes o los participantes dicen, es que yo no puedo. Yo no puedo. Profe, es que yo no puedo. Ya ahí, por ejemplo, hay algo que sucede entre el 4 y el 3. Yo no puedo. Entonces, mi cerebro, mis aprendizajes me están diciendo que yo no fui capaz. Ahí es cuando en Artún, o yo como el maestro y artista plástico que enseña en Artún, les demuestra a través de lo que se llama refuerzo positivo, que es retroalimentar de manera positiva, mostrar justamente dónde puedes llegar a tener ese potencial creativo que hablábamos hace un rato. Listo. Ahí está la situación de cómo jugamos. Uno creería que es en la técnica. No. Podemos llegar a trabajar desde otra manera. Primero contemplemos, primero aprendamos de los grandes maestros, de los que ya tuvieron la experiencia de estar con nosotros, de esa experiencia que nos permite justamente aprender de los demás. Ahí es donde está justamente demostrando, por ejemplo, cuando uno logra ver, por ejemplo, obras de Pablo Picasso. Él trabajó y usó muchas técnicas. O cuando vemos, por ejemplo, cómo los impresionistas trabajaron en su ideal de belleza o en su manera de ver el arte.
impresionantes. O podemos, por ejemplo, ver artistas tan hermosos como Yayoi Kusama que a través del punto lo expresan todo. O artistas tan expresivos y contemporáneos como Jean-Michel Basquiat, perdón. Entonces ahí está justamente el juego. Mostrar, no perdernos. Entonces en la oportunidad, vuelve y juega. ¿Nos equivocamos? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que coger el lápiz? Entonces hay que comenzar a poner conciencia de cómo se usan las cosas, de cómo aprendemos también. Entonces ahí entra, por ejemplo, el proceso metacognitivo, de cómo las personas aprenden o están conscientes de los aprendizajes. Eso es fundamental en Artun. Eso es fundamental conmigo cuando comenzamos a nuestros aprendizajes. Entonces ahí es cuando por ejemplo, el arte, por ejemplo, permite apoyarse en las matemáticas, en la misma historia también, y ayuda a aprender de una manera más creativa y más divertida. Entonces, cuando esa persona comienza de la contemplación y comenzamos a ver todas estas cosas, todas estas experiencias con la técnica, se vuelven justamente eso que te va a inspirar, eso que te va a permitir trabajar. Y como lo decía al principio de esta charla, todo a su tiempo. En Artun respetamos el tiempo de cada quien. Pueden que estés con más personas, de manera virtual, de manera presencial, pero siempre es muy importante tu proceso. El proceso en arteterapia es justamente lo fundamental. Llegamos a tener de pronto un trabajo con una calidad estética que la persona se le sea aceptable. Eso es otra cosa. Yo soy el medio o el maestro que les va a enseñar la técnica y les va a enseñar a mirar desde otro punto de vista. La estética, como yo venía comentando con el ejemplo de los artistas, es que cada uno de ustedes va a aprender a ser el propio juez de su trabajo. Y así vamos a lograr trabajar en equipo y lograr encontrar ese potencial. Y así vas a ver que cuando aprendes, vamos a encontrar. Van a ver que el arte les va a permitir encontrarse consigo mismos. El arte les va a mostrar cómo aprender y cómo se aprende de una manera mucho más relajada. Entonces, cuando uno logra romper esas cosas, el de yo no puedo, lo voy a intentar, eso ayuda a que nosotros explotemos en todo su potencial ese niño o ese ser creativo que tenemos todos. Entonces, cuando entendemos eso, así funcionan las clases en Artun, funcionando a través de este proceso creativo. Entonces, si alguien quiere pintar rosas, pinta rosas. Si la otra persona quiere pintar y dibujar muñequitos manga, es claro, súper. Entonces, por ejemplo, en Artun tenemos talleres hasta de dibujo botánico, a los que les gusta dibujar dibujo botánico. La posibilidad, por ejemplo, de aprender el arte de las letras, que es el lettering, también es posible. Entonces, tenemos justamente personas apasionadas por ese tipo de arte, donde nos va a permitir a ustedes encontrar eso, sin ningún problema. Si se van a demorar, por ejemplo, pintando un cuadro todo el año, pues perseverancia, eso nos va a enseñar perseverancia. Entonces, todas esas cosas objetivas nos las va a enseñar. Entonces, los invito a que nos conozcan. Entonces, para podernos conocer, si quieren más información, aquí está. Entonces, nuestra página artun.com.co. Esa es nuestra página. Y en Instagram nos encuentran como @centroartun. Cualquier información que quieran ustedes saber, tanto en la página como en Instagram, nos pueden escribir por privado y tendrán toda la información de nuestros talleres y todas las cosas que podamos presentarles a ustedes. Espero haberles respondido y que les haya dado esa curiosidad de aprender su proceso creativo a través de la arteterapia. Muchísimas gracias y espero conocerlos y verlos muy pronto.